Está con nosotros una vez más el coronel Alfredo Bravo, a quien agradezco un montón su presencia. Es un gusto conversar con él. Es un hombre, es un hiperactivo del pensamiento, un investigador, intelectual, licenciado académico. Licenciado en Historia Militar, ¿es Alfredo el título? Sí, bueno, buenas tardes a todos, buenos días, depende de cómo salga. Eh, Para algunos puede ser buenos días, para otros puede ser buenas tardes, buenas Buenas tardes noches, buenas madrugadas, porque salimos para el mundo entero, por suerte, ¿no? para el mundo entero. Qué lindo esto. Eh, no, básicamente en una modificación de lo que era la enseñanza militar hace ya casi 20 años, poco más de 20 años quizás, se implementó las licenciaturas en el Ejército Nacional. Entonces, el título es licenciado en Ciencias Militares. Ah, bien, Tú bien. ves, la subdivisión puede ser en la rama del arte y ciencia militar, Mm, que puede ser, ¿verdad? Estrategia, historia militar, táctica general, logística u organización en términos generales. bien. En el caso particular mío, yo soy licenciado en ciencias militares en historia militar. Hiciste esa especialidad, digamos. Hice esa especialidad, Que es exactamente. un posgrado, tenés que hacer un posgrado. Sí, en aquel momento, como nosotros tenemos un montón de cursos obligatorios y de preparación, la idea era transformar toda esa carga horaria Ah, acumulada, ¿verdad? Y que era obligatorio, sí o sí, eso transformarlo en algún bagaje de un respaldo, ¿verdad? mm, De título. Y bueno, en aquel momento yo estaba haciendo el curso de Estado Mayor, ya que son 2 años de preparación, un año obligatorio y un año más opcional, ajá. cuando uno es mayor del ejército, Mm, tiene que hacer el curso de capacitación y perfeccionamiento para jefes, que ese es obligatorio, todo lo tenemos que hacer, y un año más de curso de Estado Mayor. bien. Que en realidad todos tenemos la formación de Estado Mayor, que vendría a ser el aspecto gerencial, llevándolo a lo que vendría a ser la empresa, el ámbito Ah, empresarial, ah, es todo el gerenciamiento, planificación en recursos humanos, logística, planificación operativa, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos las operaciones, sí, inteligencia, asuntos civiles, ¿verdad? Que bien. es todo el apoyo a lo que vendría a ser en situaciones de catástrofe, Ah, provocadas por el hombre o por accidentes naturales. claro. Eso es en general. Y el Y aspecto bueno, administrativo también. ¿cómo, perdón? Y el aspecto administrativo también de toda la Bueno, organización. por supuesto, sí, 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 todo eso va tanto en logística como en Bien, recursos humanos, ahí todo está. lo que es el componente administrativo y también en lo que es organización, que son Bien. las tres variables, Y, ¿verdad?, de lo que cualquier y ese año organización. que no es obligatorio que tú hiciste, ¿te lo revalidaron? ¿Lo podés revalidar como si fuera un posgrado de especialidad? No, yo No. tenía que tener eso para presentar una Ah, tesis, ah, bien. ¿no? Una tesis que en aquel momento, cuando se empezó, era tesis, o Sí, sea, tenía que tener el valor de tesis, sí. donde uno tenía que plantear una hipótesis. Después eso se fue, como es licenciatura, se fue de alguna manera flexibilizando y hoy realmente es lo que presenta todo el sistema educativo, que Sí, son trabajos de no tanta profundidad, ¿verdad? O sea, son trabajos. monografías más bien, ¿no? Ujú. Sí, monografías, trabajo de investigación, tiene que tener un producto, ¿verdad? Tiene que servirle al ejército, Mm, no puede ser cualquier cosa, eso pasa por un filtro. mm, Hay un tribunal que primero evalúa si la propuesta del estudiante o del oficial es aceptada, si le sirve al ejército, y después pasa por todas claro, las instancias académicas de evaluación de la tesis o del trabajo monográfico. muy Bueno, bien. y en aquel momento yo lo que me tiré por una bueno, era el génesis del ejército oriental y su evolución hasta la batalla de Guayabo, donde se abrió un mundo totalmente Uf, interesante que yo desconocía, ¿no? ujú. Con el vínculo, ¿verdad? De que, bueno, nos desviamos del tema original, pero Bueno, no, este, pero cerrando eso, quiere decir que estamos hablando con un académico de las ciencias militares. Decir licenciado en ciencias militares es como decir licenciado en ciencias económicas, licenciado en ciencias sociales, en cualquier ciencia, ¿no? Licenciado en historia. Es decir, estamos hablando con un académico universitario, ¿no? Tiene un target universitario, título de grado, licenciatura. Seguramente habrá más, habrá magísters, habrá posgrados de especialización y no sé si hay doctorado. bueno, en las últimas reestructuras, justamente se ha avanzado en eso y uno puede ser magíster en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en Ajá, lo que es el título es Estrategia Nacional, ajá. ¿verdad? Y ahora se va a implementar en el IMES también lo que vendría a ser el magíster en Estrategia Terrestre, creo que es
el nuevo plan para los que vienen atrás ahora, ¿no? bien, Y está en plancha, o por lo menos en el papel, el análisis, ¿verdad?, de lo que vendría a ser un doctorado en esta materia de defensa nacional, por decir una manera. mirá qué No bueno. tengo claro porque sé que se está estudiando, se está trabajando, pero la Mm, idea es, de alguna manera, lo que, y vuelvo a repetirlo, porque cuando no es que nosotros somos mejor preparados que los viejos o los que nos antecedieron, sino que la idea que el ejército entendió es que todo ese valor agregado de conocimiento acumulado a través de los años y que estamos obligados a incorporarlo, claro, eso de alguna manera tener un documento que, porque sí, lamentablemente sí, estamos en la era de los documentos comparativos, ¿no? O sea, sí, sí. del cartoncito, Y no lo estoy y de diciendo los en forma falsos despreciativo, y de los falsos títulos y de los que no y de tienen. los falsos títulos, ¿verdad? Bien. Entonces, mientras que algunos se incorporan falsos títulos, otros tenemos que, no nos damos cuenta de la cantidad de conocimiento que tenemos Mm, y de alguna manera hay que revalidarlo. Eso es el trabajo que ha hecho el ejército muy a bien, lo largo de estos 20 años. me parece muy bien y es necesario. Además, ese acervo hay que capitalizarlo de esa manera y vas dándole una metodología de investigación, de desarrollo académico a los profesionales precisamente de las ciencias militares, Por supuesto. como cualquier otra ciencia. O sea, hoy el mundo, viste, que no concibe otra cosa. Estamos en la era del conocimiento, dicen tantos expertos, ¿no? Como Alfred Toffler. Estamos ingresando en la edad del conocimiento, por eso este cambio Exacto. tecnológico tan importante. Bueno, hablando entonces con un académico, escucharon bien, ¿no? Los que están viendo el video, están escuchando el programa de radio. Estamos hablando con el coronel Alfredo Bravo, que es coronel de carrera, es militar y a su vez académico militar. Entonces estamos hablando con un cientista de estos temas. Él escribe un libro con otro coronel, amigo mío, más veterano, sabe un montón, ¿m? Roberto Velasco, con quien hablo todos los días, a veces lo atomizo un poco, pobre. Pero otro académico escribe en un libro que da cuenta, explica todo un proceso histórico en Uruguay respecto a aquellos años trágicos que siguen dándole tragedia a Uruguay, con aquellas revueltas armadas, grupos terroristas que se alzaron contra las instituciones democráticas del Estado, y ellos lo titularon Camino al 73. Ese año para muchos fatídico, quizá para la historia de la institucionalidad democrática lo es, y saquemos el quizá fatídico, el Estado se vio obligado a ir a un estado de excepción, romper, hacer una disrupción respecto a las instituciones democráticas que estaban siendo muy atacadas por grupos terroristas como los Tupamaros, MLN, el Ejército Revolucionario, el Ejército Clandestino Comunista. Es decir, había un contexto de una guerra fría donde la Unión Soviética propiciaba estos movimientos, los solventaba, inclusive preparaba, formaba ejércitos. Arismendi llevaba gente a formarse en la Unión Soviética, con inclusive el simulacro de documentaciones civiles falsificadas, tema que siempre hicieron, y a su vez también Cuba, formando desde el G2 también comandos militares y paramilitares, donde se formaron más bien los Tupamaros. Escribieron algo respecto a ese tema, ¿verdad, Alfredo? Camino 73 da cuenta de todo ese proceso. Bueno, sí, Camino 73, la soberanía amenazada, ¿verdad? ¿Y por qué Camino? Porque casualmente siguen saliendo libros a la palestra, ¿verdad? Porque evidentemente que estamos con los 50 años de este fatídico año del 73, Sí, ¿verdad? De que perfectamente podemos decir de que no es que si en febrero o en junio fue el golpe o no el golpe, fue un proceso que se dio en dos sí, etapas, ¿verdad? Y que básicamente pusimos camino, porque toda la bibliografía que está en arriba del tapete es como que se retrotrae y lo máximo es a los 70, alguno al 68, mm, pero muy liviano. El 68 son muchos libros de izquierda apelando a la represión del Estado, ¿verdad? O mm, sea, desde el punto de vista de que los malos, mm, de que fue provocado por el Estado, por la represión, ¿verdad? Es más, estas leyes reparatorias de los derechos humanos impulsadas por la izquierda, donde tiene un perfil netamente, no busca de alguna manera subsanar, sino busca abrir, revanchista, ¿no? echarle sal a las heridas, ¿no? Sí, Habla del 68. claro. Casualmente yo asistí ahora este último fin de semana allá en Minas a la presentación del libro del expresidente Sanguinetti, ¿verdad? El último libro que sacó él, y me llamó la atención porque sigue estancado en dos, tres puntos Mm, que no salen de eso, ¿no? mm, Y todavía lo que más me llamó la atención que habló de terrorismo de Estado. Él avala mm, el concepto de terrorismo de Estado,
cuando las leyes reparatorias dicen de que el proceso dictatorial o de represión empieza en 1968. O sea, él no se da cuenta de que él, al decir que hubo terrorismo de Estado, él está avalando que fue integrante de un aparato terrorista de Estado. Claro, claro. Parecemos a veces que no entendemos No, no. y seguimos viendo, lamentablemente, a esta izquierda como una oposición política, cuando yo mismo, lamentablemente, creí bastante que discutí con mi padre y mi padre me alertaba que no era así, y Mm, al final, por suerte, pude darle la razón, como siempre digo, antes que él falleciera, ¿verdad? De que no son opositores políticos, es un enfrentamiento ideológico y claro, es un enfrentamiento revolucionario. Y claro. nosotros tenemos que enfrentarlo como una contrarrevolución. Exacto. Hasta que no se entienda el gobierno, ¿verdad? De coalición, el que venga, o no sé, Las fuerzas políticas, ¿no? Las las fuerzas fuerzas políticas políticas que no sean marxistas, que no sean de que no sean izquierda. marxistas, que sean democráticas, Claro. hasta que no entiendan que esto es un proceso contrarrevolucionario, no vamos a salir de este entuerto, ¿no? Y Te entrando subo, disculpa al que te libro, interrumpa, te subo sí, la disculpa, apuesta. No la subo yo, ¿eh? Yo me subo al carro, hablando en criollo, si querés, a los hombros de un gigante, que podemos decir que es Agustín Laje, cuando Agustín Laje explica muy bien en varios videos, pero en varios videos, que hoy por hoy, por ejemplo, los que ya nos consideramos que somos liberales, defendiendo ese Estado republicano democrático de las instituciones del Estado de Derecho, somos los revolucionarios. Hoy somos nosotros los revolucionarios. Porque ya la izquierda, el marxismo, con todo ese woke neomarxista, progresista, que está en un calendario, en un cronograma, en un organigrama de agenda global, ya se instaló como lo políticamente correcto, como el establishment. Y vemos que hay figuras como la que mencionaste que se fueron acomodando el cuerpo a ese establishment. No olvidemos que Sanguinetti forma parte de la Internacional Socialista, con decorado recibido por Zapatero, quien integra el Foro de San Pablo. Zapatero, el español, el Partido Socialista Obrero Español, lo condecoran como un gran socialista. Y él muy contento, ¿eh? Sanguinetti muy contento de ser un socialista. Entonces, es el que nos dice que el Estado caro es mejor, que es mejor tener un Estado caro porque nos protege. Eso lo escuché en una entrevista que hizo con Eri Pinato. Yo no podía creer. 21.000 millones de dólares gastamos por año, Alfredo. 21.000 millones de dólares. Para 3 millones. Bueno, no me quiero calentar. Vamos a seguir. Eh, bueno, la teoría peregrina de Caetano, entre otros, de que en el 68 ya era un Estado represor, el Estado uruguayo. claro, claro, claro. Y yo le tiro otra a Caetano, parece que no se dan cuenta. Frente Amplio es una fuerza dictatorial. Nació bajo un régimen de dictadura o autoritario en el 71. Qué raro, ¿no? Sí, ¿Cómo nació una fuerza política, una coalición bajo un régimen autoritario, dictatorial, que era represor? Está rarísimo eso, ¿no? O sea sí, que sí, 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 el con Frente una Amplio conjunción. es Sí, hijo sí. histórico del autoritarismo. Bueno, Pero para entender esto y un poco reforzando las entrevistas que vos tuviste con Paiva, que brillante ese análisis, ¿verdad? De ese análisis puntual del manifiesto comunista, porque todo no es por eso es camino a. Y no sí, le, o sea, y sí. en el libro no quisimos retrotraernos más porque si no íbamos a terminar en ser un libro que no se lo fumaba a nadie. Y bueno, pero Entonces, pueden hacer un tomo 2. un tomo 2, pero bueno, vamos a ver, está medio lento este tomo, así que la verdad que a veces teníamos otras expectativas, pero bueno, es difícil. Pero yo te voy a hacer un pequeño, te voy a leer dos cositas para poder entender, ¿verdad? Ese ser, ¿no? Bien, Revolucionario y por qué es importantísimo entenderlo. bien. Cuando se le dio las directivas al naciente Partido Comunista de Uruguay en 1921, Mm, las directivas de Marx, perdón, de Lenin, ¿verdad? Y de todo ese incipiente Partido Comunista de la Unión Soviética, mm, establecía dentro de esto está sacado de un documento de ellos, ¿verdad? sí. De un compendio de los primeros congresos de la Internacional Comunista entre 1919 y 1929, Que, 23, perdón. que empezaban a implementarse desde la Unión Soviética, ¿no? Las primeras Por supuesto, internacionales comunistas. eran las directivas que se le daba, A todos los que tenían que partidos estar, comunistas que estaban integrándose a ese internacional. Era un plan eh, global, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces dice, el comunismo
la lucha por la dictadura del proletariado y por la utilización del parlamento burgués. Este es el título, Bien. ¿verdad? El concepto. Entonces dice, en el punto 2, el parlamentarismo, estamos hablando del Palacio Poder Legislativo, legislativo. el poder legislativo. El parlamentarismo es una forma determinada del Estado. Por eso no es conveniente de ninguna manera para la sociedad comunista, que no conoce ni clases, ni lucha de clases, ni poder gubernamental de ningún tipo. Mm, Salta el número 4, vamos a saltearlo. mm. Los parlamentos burgueses, que constituyen uno de los principales aparatos de la maquinaria gubernamental de la burguesía, no pueden ser conquistados por el proletariado en mayor medida que el Estado burgués en general. La tarea del proletariado consiste en romper la maquinaria gubernamental de la burguesía, en destruirla, Mm. incluidas las instituciones parlamentarias, ya sea de las repúblicas o de las monarquías constitucionales. Vamos a avanzar al Sí, otro punto, subtítulo, la táctica revolucionaria, o sea, la táctica que debe adoptar ese partido comunista. bien. Punto 4. Todo diputado comunista está obligado, por una decisión del Comité Central, a unir el trabajo ilegal con el trabajo legal. Voy a saltear al 5, porque dice otras cosas, pero 5. Los diputados comunistas están obligados a subordinar toda su actividad parlamentaria a la acción extraparlamentaria del partido. Mm, bien. 6. El diputado comunista está obligado a colocarse a la cabeza de las masas proletarias en primera fila. Y vamos Bien al a la 7. vista, Ahí está, bien. Sí, sí, discúlpame. bien a la vista en las manifestaciones y en las acciones revolucionarias. Ese es el punto 6. Viste Y que vamos al siempre está 7. Sí, el sí. 7, no, te voy a saltar al 8. Ah, pero Y, y ahí, y está, y quedamos ahí, porque yo ya y tengo quedamos ahí, miedo, no, pero quedamos ahí, quedamos ahí, ya quedamos ahí. tengo miedo, ya tengo miedo. No, no te preocupes, vos controlame. Da miedo, no, da Todo miedo todo lo que dicen, ¿no? perdón. Todo diputado comunista al Parlamento está obligado a recordar que no es un legislador que Mm, busca un lenguaje común con otros legisladores, sino un agitador del partido enviado a actuar junto al enemigo para aplicar las decisiones del partido. Enemigo. exacto, O sea, para el Partido Comunista, el senador blanco, el senador colorado, el cabildante, es un enemigo, exacto. no es un adversario político donde yo No, me puedo sentar y no, puedo llegar a un acuerdo, nada, ¿está? no. El diputado comunista es responsable ante la masa anónima de los electores, perdón, el diputado comunista es responsable no ante la masa anónima de los electores, sino ante el Partido Comunista, sea o no ilegal. Ese es otro punto clave que yo lo he explicado alguna vez, no sé si quedó claro en el programa, cuando les explico a los oyentes de este programa, a los que nos siguen, que el Partido Comunista, como el partido regente, como el partido que organizó el Frente Amplio, plantea el Frente Amplio, a su vez, a imagen y semejanza del Partido Comunista, como una fuerza de base militante que no responde a la ciudadanía que lo vota, responde a la disciplina del Partido Comunista y a las organizaciones estratégicas revolucionarias del Partido Comunista. Eso que leíste, Alfredo, es así, es una verdad histórica, es la estrategia revolucionaria, eso es marxismo-leninismo, eso era el Partido Comunista en su internacional comunista cuando aquel desarrollo incipiente en la Unión Soviética que se va a consolidar en esas internacionales comunistas de las cuales participaba aviesamente y de modo consular Ronnie Arismendi, siendo el quinto teórico del internacionalismo comunista en el mundo, estaba considerado que era el quinto teórico de importancia, con una cantidad de libros de teoría de estrategias revolucionarias, de teoría y praxis. Queda claro, de acuerdo a lo que leíste, que el Partido Comunista, que está detrás de todo esto, porque todo en definitiva, cuando hablamos de woke, marxismo, neomarxismo, marxismo cultural, partidos populares, populismo de izquierda, es Partido Comunista Internacional Comunista, diseñando, ahora Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, ¿quiénes fueron, no? Está a la vista, Ignacio Lula da Silva, comunista trotskista, Partido de los Trabajadores trotskista, ese es marxismo trotskista, que fue el que mandó matar Lenin, porque se peleaban entre ellos por disputas de poder. eh, Stalin. Stalin mandó matar, sí, con este Ramón Mercader, el español que lo mata en México, tenés razón. Se Exacto. llevaban mal con Lenin, Lenin le decía menchevique,
Se me confu- Lenin decía que no era un verdadero revolucionario Trotsky, y Trotsky decía lo mismo de Lenin. Tenían metodología distinta, se llevaban mal, pero Stalin lo termina por miedo, tenía mucho miedo Stalin Sí, contra Trotsky. en realidad al final casi, sí, sí se llevan mal, sin lugar a duda, y al final Lenin como que generó cierta, bueno, lo que pasa es que, Sí, terminó generando más empatía con Trotsky, sí, que era el que quería que siguiera. Lo que pasa que como todo ámbito, una lucha de poder, y sí. bueno, Es lucha de egos, evidentemente que claro. terminó triunfando el más sagaz y el más fuerte, ¿no? Y que después pasó a ser el modelo stalinista. Pero sin Exacto. irnos, porque si no nos vamos mucho de tema, lo que quería decir es que queda claro con esta lectura, queda claro que el Partido Comunista hoy por hoy es PIT-CNT-FA, PIT-CNT Frente Amplio, ¿ah? Que domina plenamente, el PIT-CNT es Partido Comunista, Frente Amplio es Partido Comunista junto al Partido Socialista, que es marxista-leninista también, y junto al MLN, que son socialistas marxistas, son enemigos de la democracia burguesa, son enemigos de lo que ellos consideran la democracia parlamentaria. El parlamentarista, el senador, el diputado del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MLN, son agitadores sociales, son agentes revolucionarios que simulan ser legisladores, pero que no los tienen como colegas parlamentarios a los senadores y diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, los cabildantes o el Partido Nuevo que se funde, ni siquiera César Vega ni el Partido Independiente. No les interesa. Ellos están instalados en su revolución. Ahora, la cambiaron. Por eso hablamos de posmarxismo, neomarxismo. Es decir, eso es el marxismo-leninismo clásico economicista, ¿no? Mutó. Después del colapso cayó. ¿Y qué hacen ahora? De hecho, Ahora yo pervierten el Parlamento. No sé si me explico. Ahora, ¿qué hicieron con la internacional nueva? Nos sacaron pedazos de constitución haciendo legislar cosas que no son republicanas democráticas. Eso es lo que no termina de entender cierta clase política que no es marxista. pero Tenemos es un por, cacho de igualdad ante la ley, pero otra parte no. Acá hay privilegios de género, acá hay privilegios de indigenismo, acá hay privilegios de leyes de paridad, de cuotas, acá hay más distribución de riqueza. Entonces entramos a mezclar. lo que pasa, Rubén, que lamentablemente, como bien lo decís vos, el problema es que salimos de la dictadura, del proceso cívico-militar, del estado de excepción, y estaban más preocupados el sistema político en, en atacar la dictadura que en haber entendido las causas que condujeron a ese camino del 73, Exacto. ¿verdad? Acá está este libro que es de Gerardo Núñez, El Partido de la Resistencia, ¿verdad? Donde está interesantísimo porque ellos mismos hablan Mm, su accionar durante la dictadura, y mm. utilizo ese término No, está bien, que lo no me entiende todo gusta, el mundo. Sí, sí. pero lo entiende todo el mundo, desde el 73 al 85, y ellos siguieron operando, ¿verdad? En lo que las Fuerzas Armadas intentaron, porque después que fue neutralizado, no exterminado, porque eso es otra cosa que habla el sistema político, que en el 72 se había liquidado se había reprimido todo. No, Todo el no, aparato armado y todo, no. todo el aparato. No, no, estamos tan totalmente equivocados. Quizás por otra vuelta lo escuché en algún lugar que los propios militares lo dijeron. No fueron exactamente los militares. El primero que lo dijo fue el propio Bordaberry en una directiva que sacó en el 73, porque la idea era mostrar al país, ¿verdad? Bajar en los decibeles de enfrentamiento armado y sacar al país del estancamiento económico. Bien. Entonces, si yo no doy una muestra clara, eso es estrategia nacional, sin Y lugar en a dudas. política de señales, si no da Por eso, señales, claro, ¿quién va a venir a invertir o quién va claro, a mantener su inversión en el país? ¿No? claro, no. Entonces lo que se generó en ese momento fue un doble combate, por Mm, decirlo de una manera, sí, ¿verdad? O una doble situación, un ambiente hacia afuera y sí, tratar de mantener la normalidad del país lo más que pueda, y el combate subterráneo. Ahí es que cambia la estrategia de las Fuerzas Armadas ahí y va. que del combate más frontal pasa a ser una guerra de inteligencia. Vamos a ¿Tá? parar Eso es. acá, vamos a parar acá, ¿Sí? vamos a ir a una pausa, Bien. le digo, y retomamos este punto. O sea, se armaron dos frentes o dos dimensiones entonces en esa guerra, ¿no? Por un lado, una retórica política oficializada hacia la opinión pública para bajar los decibeles y no perjudicar tanto económicamente un país que ya venía muy perjudicado.
Y por otro lado, una guerra ya a la sombra, larvaria, más ya de inteligencia, más sofisticada. Quedamos en ese exacto, punto, ¿te parece? exacto, Estamos sí, conversando con el coronel Alfredo Bravo, además especialista en estos temas, escribió este libro, Camino al 73, después cuando lo puedas mostrar a la vuelta, mostramos la tapa, está en librerías, porque es muy bien, interesante este trabajo. Gerardo Núñez, por ahí, ese es el diputado que le pegaba a las mujeres. ¿Es ese, no? sí, el Ah, bien, mismo. bien, bien. Bueno, ya venimos enseguida, ¿eh?